Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión sobre la inteligencia artificial para la predicción y resolución de problemas, en la que vamos a dar a conocer qué es esta aplicación para prever y anticipar situaciones que nos permiten anticipar decisiones empresariales y personales. Lo veremos desde un punto de vista muy práctico, a través de distintos casos de uso de empresas que componen nuestro grupo de trabajo de predicción, desde donde se ha organizado este webinar. Este grupo de trabajo tiene por objetivo compartir experiencias en base a esta tecnología para promover su extensión y desarrollo. Y es un grupo que se enmarca dentro de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de AMETIC. Ambos órganos, tanto el grupo de trabajo como la comisión, son foros abiertos a la participación de todas las empresas asociadas a AMETIC. Esperamos que la sesión sea de interés y si alguno tenéis curiosidad o interés por participar en estos grupos, tanto en el grupo de trabajo de predicción como en la comisión, no tenéis más que decírnoslo al equipo de AMETIC. Aunque la sesión de hoy es breve, durará, como habéis visto en la agenda, una hora, sí entraremos en detalle de esos casos de uso. Participarán todas las empresas de este grupo de trabajo de predicción y veremos distintos casos de uso en los que la aplicación de esta tecnología de alguna manera resuelve situaciones pues reales, ¿no? En muchos casos del ámbito empresarial de gran interés para los propios usuarios. Yo simplemente voy a hacer esta presentación, la introducción de la sesión, pero va a ser Javier Sedano, que es coordinador de este grupo de trabajo de predicción, quien va a hacer una introducción un poco más detallada de lo que es esta tecnología, de lo que es la predicción y cómo se aborda un proyecto en torno a esta tecnología, sus algoritmos y este tipo de cosas, ¿no? A continuación, según termine cada interviniente, ya habéis visto en la agenda los distintos casos que vamos a presentar, irán sucediéndose de uno a otro sin pausa y sin participación por mi parte las distintas sesiones. Solo recordar, invitaros a todos a que podéis hacer preguntas en el chat si queréis. Eso sí, las gestionaremos al final del bloque. En el último bloque, Vicente Viñera coordinará un poco el resumen, las conclusiones y también esas preguntas que hayáis podido tener a lo largo de la sesión y que hayáis podido trasladar en el chat. Sin más por mi parte, voy a dar paso a Javier Sedano para que complete ya la introducción y entre en ese detalle. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. En principio, dar las gracias a todos los participantes y después comenzar con esta introducción que me toca a mí dar sobre la inteligencia artificial. Lo primero, comentar que en el mundo de la inteligencia artificial, como decía Sócrates, nadie sabe nada. Yo no sé nada. Pero en este mundo en el que vivimos, como antiguamente también había muchos piratas, los piratas del Caribe, hoy nos encontramos que existen muchos piratas del conocimiento. Y yo auguro que la figura del consultor en IA, donde apoye ese consultor a la empresa y le acompañe en la implantación de un proyecto de predicción, de clasificación, de optimización, va a ser una figura muy bienvenida y muy bien valorada para esas empresas. Como punto de partida, trataré de explicar lo que es la inteligencia artificial o inteligencia automatizada sobre el sistema. La inteligencia artificial es desarrollar un conocimiento que permita a los sistemas desarrollar funciones de decisión que son propias del ser humano y además que estas funciones sean de forma automática y que permitan aprender de una manera amplia y extensa con el tiempo. Por consiguiente, es lo que conocemos como el machine learning, el aprendizaje de la máquina, el aprendizaje continuo. Hay dos diferencias fundamentales entre los que trabajamos en la inteligencia artificial. Los que desarrollamos algoritmos para resolver un problema, se formula un problema y se desarrolla un algoritmo que es capaz de resolverlo, y los que se encargan de analizar los datos, o los analistas de datos, que son los que usan algoritmos de terceros y que deben de saber exactamente cómo funcionan estos algoritmos para poderlos ejecutar de forma apropiada. Teniendo en cuenta que uno de los problemas que tiene la IA es que normalmente se generan procesos aleatorios en el entrenamiento del algoritmo, que es lo que se llama la semilla.
Como decía antes, los analistas de datos son los que usan los algoritmos diseñados por otros para clasificar, optimizar, predecir, detectar patrones, seleccionar atributos. Mientras que los que desarrollan los algoritmos se encargan de investigar nuevas técnicas, nuevos algoritmos, nuevos sistemas híbridos, ensembles, etcétera, de forma que puedan validar ese entrenamiento de determinadas maneras o puedan buscar nuevas rutinas de aprendizaje o de validación. Me gustaría comentar que la inclusión de la arquitectura Big Data ha dado un vuelco a todos los que estábamos ya trabajando durante hace muchos años en el desarrollo de algoritmos. Las arquitecturas Big Data han hecho que los algoritmos se puedan ejecutar de forma paralela y que además hayamos tenido que migrar a otros escenarios como Python, R o Scala, y que de esa manera podamos virtualizar las máquinas o ejecutarlas en la nube o directamente también en los servidores de empresa. Como pincelada, decir que el futuro todavía va a hacer que esos algoritmos se migren al Edge Computing, que básicamente es la ejecución en el borde. Son los famosos algoritmos verdes, donde al final lo que vamos a hacer con los algoritmos es recortarlos e incluirlos en arquitecturas de tipo SOP, System on Chip, sobre FPGAs, de forma que puedan ser implementados. Plataformas como Xilinx, con Bytes o otros módulos como los FIN van a permitir la introducción de algoritmos de tercera generación como Spiking o LSTM directamente en esas arquitecturas. Sin demorarme más, voy a pasar a lo que yo les voy a presentar como las pautas claves de un proyecto metodológico. Un segundito. Aprovechando este impasse, perdonadme, os pediría a todos los que no seáis el ponente que desactivéis las cámaras para la sesión grabando. Perfecto. Pues básicamente para la implementación de una metodología de predicción es necesario la participación conjunta con la propia empresa. La empresa tiene que creer en el proyecto, hay que transmitir que esto es bueno para ellos. Y es necesario revisar con la propia empresa el know-how existente sobre el sistema de predicción o calidad predictiva que se quiere resolver. Hay que definir la matriz de criticidades con las reglas de mantenimiento asociadas. Hay que identificar los parámetros asociados a los indicadores de fallo, de forma que esos van a ser los elementos que se quieren identificar, que se quieren predecir, porque identificando esas medidas vamos a determinar el fallo. Y al final hay que identificar y evaluar qué datos se disponen o si hay que incorporar más. Una vez que se tiene esta parte que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, empezamos con el preprocesamiento de los datos. Hay que investigar sobre el concepto drift o la deriva, las tendencias de los datos, las variaciones estacionales, los malos datos, reconstruir los datos perdidos y hacer filtrado. Una vez que hayamos preprocesado los datos, hay que hacer la normalización de los datos. Y existen diferentes técnicas de normalización, porque todos los algoritmos no funcionan de la misma forma con un tipo de normalización que otra. Transformación y reducción del espacio dimensional. Se pueden transformar diferentes variables de entrada y asociando esas transformaciones de un conjunto de variables de entrada en una única sola. Se puede reducir el espacio dimensional a través de diferentes técnicas. Selección de características. La selección de características consiste en identificar qué características son las más relevantes. Existen diferentes técnicas como Mutual Information, PCC, ICC, máxima relevancia, mínima redundancia. Con eso lo que queremos determinar básicamente es qué características son las que tenemos que introducir en los modelos, porque no podemos meter todas, porque de esa forma generaríamos mucho ruido. Para eso utilizamos algoritmos genéticos que ponemos en combinación todas esas variables de entrada y vemos cuál es las mejores. Finalmente, una vez que tenemos ya las variables que queremos introducir a los modelos, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Si queremos predecir qué es lo que va a pasar, si queremos clasificar el tipo de fallo o si queremos hacer un patrón del comportamiento de la máquina y determinar que cuando ese patrón es diferente, algo está pasando, algo está cambiando.
Finalmente, entrenar el modelo y validarlo y ajustarlo a través de diferentes técnicas como son el uso de 10K folders, 5K folders, etc. Y con esto, bueno, pues es una pequeña pincelada que les damos para ver cómo es la metodología de un proyecto, que básicamente es 2 pasos. Participar con la empresa, ponerse su gorra y después desarrollar un buen proyecto y una buena metodología. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Iago Buin Álvarez. Bueno, soy responsable técnico, responsable de formación y también de desarrollo de negocio en Atos España, en la práctica de inteligencia artificial. Y os voy a contar un uso de aplicación de Machine Learning a industria, concretamente relacionado con impresión 3D y con cálculo de estructuras. Pues bueno, por contextualizar, la impresión 3D o fabricación aditiva es una tecnología que seguro que ya conocéis, pero bueno, ha sufrido un gran desarrollo en estos últimos años y permite crear elementos estructurales muy optimizados, muy resistentes y a la vez muy ligeros. Y también permite, facilitar el diseño de estas piezas. Con métodos tradicionales necesitábamos normalmente fabricar distintas piezas y luego ensamblarlas, y hoy en día, pues gracias a esta tecnología, podemos directamente fabricar de una sola pieza el elemento estructural. Es una tecnología maravillosa, pero tiene algún problema, y uno de ellos es que ajustar el proceso para conseguir piezas que no tengan deformaciones residuales y que no tengan porosidad es un proceso muy costoso, que involucra una iteración, en algunos casos muy larga, de varias impresiones hasta ir ajustando todos los parámetros. En Atos España hemos invertido los últimos 3 años en un proyecto de industrialización de la fabricación aditiva, y dentro de este proyecto hemos hecho, una de las cosas es un modelo de predicción de porosidad que bueno, es del que os voy a hablar. ¿Cuál es el interés de este modelo? Pues básicamente es intentar acortar esa iteración tan tediosa y costosa para ajustar los parámetros de impresión y, bueno, y también ayudar a la certificación de piezas en sectores, digamos, que son altamente regulados, como puede ser el sector aeroespacial. Y bueno, traigo aquí una diapositiva, voy a explicaros brevemente cómo lo hemos hecho. Os comparto pantalla. Bueno, espero que la veáis. Si os fijáis en la imagen de la esquina superior derecha, podéis ver la sección dibujada de una pieza cilíndrica con un taladro elíptico en su interior. Son 2 imágenes. En la de la izquierda veis unos circulitos que representan la porosidad de esa pieza real fabricada, medida a través de tomografías y metalografías. Y a la derecha podéis ver la misma sección, pero es el resultado de aplicar el modelo de Machine Learning, que predice la probabilidad de que exista poro. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es acotar el problema. Nos hemos centrado en un proceso concreto de fabricación, el SLM, Selective Laser Melting, donde un láser va barriendo una cama de polvo y fusionando el metal para construir la pieza, y hemos seleccionado un Inconel que es de muy alta aplicación en el sector aeroespacial. Y a continuación hemos impreso unas 240 piezas aproximadamente en 30 bandejas, todas ellas con geometría variable y también variando distintos parámetros del proceso de impresión, como puede ser la potencia del láser, la velocidad del láser. Pues una vez tenemos esas 240 piezas, lo que hemos hecho es hacer tomografías y metalografías de ellas para poder caracterizar la porosidad presente en cada una. Y con todos esos datos, que nos ha llevado un buen tiempo recopilar, pues bueno, hemos construido el modelo. El modelo tiene 2 partes. Una parte, como decía Javier, de preprocesado de datos, y luego otra parte de modelado, propiamente dicho, de Machine Learning. La parte de preprocesado es la parte fundamental del modelo. Lo que hace es transforma el input, que en este caso es el archivo CLI, que es el que se le da a la impresora para imprimir las piezas reales, donde están todos los parámetros de impresión, la trayectoria del láser, la velocidad del láser, potencia, etcétera, en cada momento.
y lo transformamos en una tabla de aproximadamente unos 100 millones de filas y unas 30 columnas. Cada una de esas filas, de esos 100 millones, corresponde a un punto geométrico de una de las piezas fabricadas. Y cada columna es una variable que intenta representar el proceso de impresión. Algunas son directamente parámetros de impresión, una temperatura, una presión, una concentración de oxígeno, y algunas otras realmente son muy complejas y muy elaboradas y lo que intentan es condensar la evolución física de ese punto concreto de la pieza a lo largo de todo el proceso de impresión. Es donde está, digamos, el core del proceso. Y ya una vez tenemos esas tablas, pues lo que hemos hecho es entrenar un modelo de Machine Learning. Hemos entrenado varios porque al principio nunca sabes cuál puede ser mejor, Random Forest, XGBoost y algunas redes neuronales. Al final nos hemos quedado con el Random Forest, aunque todos tienen similares precisiones, y la precisión que tenemos ahora es de un 87% y esperamos mejorarla. Y bueno, y destacar también que, como decía Javier, es necesario tener expertos de fabricación de estructuras y también de Machine Learning. Nosotros este proyecto lo hemos desarrollado dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica de Datos, donde hay perfiles de todos esos tipos, por suerte. Y bueno, esto es todo. Gracias, Yago, y entra Roberto. Sí. Hola, buenos días. Me llamo Roberto Díaz, soy el Technical Head del Departamento de Inteligencia Artificial en Trilogic y bueno, también soy profesor asociado en la Universidad Carlos III y os voy a contar brevemente un caso de uso bastante interesante que tuvimos en mi empresa. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, es un caso de uso bastante particular porque pudimos utilizar aprendizaje por refuerzo, que no hay muchos casos de usos en los que esto sea posible. El aprendizaje por refuerzo es un paradigma de Machine Learning, pues al igual que el aprendizaje supervisado o no supervisado, cuya principal particularidad es que nos permite maximizar un objetivo a largo plazo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el aprendizaje supervisado? Pues imaginemos una web donde se recomiendan productos o noticias o cualquier tipo de contenido. Pues si utilizamos aprendizaje supervisado para maximizar el número de clics o de compras, es muy probable que caigamos en cosas como, por ejemplo, en noticias, recomendar titulares sensacionalistas, o en productos, pues productos que tienen una foto muy buena, un precio barato, y luego lo que ocurre en estas cosas, pues que muchas veces la calidad es muy inferior a la esperada cuando están estas dos cosas. Con lo cual un cliente puede comprar algo, pero a largo plazo le pierdes al obtener esos resultados. Por otro lado, otra particularidad del aprendizaje por refuerzo es que no se utiliza un aprendizaje basado en un dataset clásico, como toda la vida, sino que se aprende pues, interactuando con un entorno a modo de prueba y error. Por este motivo, en el mundo académico estos algoritmos siempre se diseñaron y crearon pues, utilizando videojuegos para ver que eran capaces de aprender. De ahí los iconos de esta slide. Bueno, respecto al esquema de aprendizaje, pues tenemos un entorno, que es del que queremos aprender, y tenemos un agente, que es el algoritmo de aprendizaje por refuerzo. El algoritmo pues, toma una acción, se la envía al entorno y como respuesta pues, recibe un nuevo estado y una recompensa, que puede ser positiva o negativa. Y su objetivo pues, es pues, eso, maximizar la recompensa acumulada a largo plazo. Bien, pues nuestro caso de uso fue para la producción de acero en Arcelor. Ellos tenían una planta donde se producía acero y les llegaban pues, diferentes recetas a producir para acero de diferentes calidades. ¿Vale? Entonces llegaban vasijas de acero fundido y en función de la calidad o del producto de acero que tenían que fabricar, pues dos grúas iban moviendo esas vasijas a diferentes posiciones en función de la receta
pues tenía que estar en unas determinadas posiciones una cantidad específica de tiempo. Vale, pues ellos tenían 2 gruistas que eran los que iban manejando estas vasijas, pues mirando que las grúas no pudieran tener colisiones entre ellas y mirando cómo mover. En función de los gruistas que hubiera en la planta en cada tiempo, pues vieron que la producción pues, podía ser superior o inferior. Entonces, este proyecto se basaba en diseñar un algoritmo que pudiese darles una planificación de movimientos con las grúas pues para maximizar la producción o evitar pues, diferentes problemas que se podían dar durante el funcionamiento de la fábrica. Para ello, ¿de qué partimos? Pues partimos, por un lado, de un grafo de movimientos de las diferentes posiciones. Aquí cada nodo era una de las posiciones de la fábrica. Para que empiecen a aprender, pues porque al aprender en modo de prueba y error, pues claro, cometen al principio un número muy elevado de errores. Entonces, si para aprender pues te cargas la producción unos meses y haces quebrar la empresa, pues obviamente no les sale a cuenta. Entonces, lo que hicimos fue, en base a todo ese histórico de datos que teníamos de movimientos, implementamos un simulador de la fábrica, a modo de videojuego, donde tú podías dar órdenes a las diferentes grúas de mueve esto de aquí a acá, lleva esto allí, en función de cuando se producía algo con éxito, pues recibías una puntuación y si había algún problema, pues dabas una puntuación negativa. Entonces, al final, el objetivo era, pues, al final del día, haber logrado pues, la máxima puntuación posible. Luego teníamos los agentes, pues que eran diferentes algoritmos de Reinforcement Learning que utilizamos, porque como hemos visto, a priori no sabes qué algoritmo es el que te ofrece unas mejores prestaciones. Pues se probaron diversos algoritmos, variando sus diferentes parámetros, validándolos. Y aquí, pues las diferentes acciones que se podían realizar, pues eran los movimientos de la grúa en cada instante de tiempo. El estado, que es el feedback que recibe el algoritmo, pues es el estado, la situación actual de la fábrica, que es posiciones de las grúas, dónde están las cucharas en cada momento, pues la cola de pedidos que tienes por delante, etc. Y luego tuvimos que diseñar el sistema de recompensas bastante a mano, esto sí que fue muy experimental, ¿vale? Para tratar de conducir bien el aprendizaje, con lo cual tuvimos que estar diseñando pues cada vez que se realizaba algo con éxito, qué puntuación poner y qué castigo cuando había problemas como rotura de la colada continua, etc. Y nada, básicamente este es el proyecto que hicimos, fue bastante interesante, aprendimos un montón y nos dio la oportunidad de trabajar en un caso de uso real sobre el aprendizaje por refuerzo. No estaba destinado a sustituir a los gruistas, porque al final son operaciones que se tienen que realizar a mano bastante delicadas al llevar acero fundido, pero sí que les quitaba la presión de encima de tener que decidir en cada instante de tiempo qué llevo y hacia dónde. Así que nada, este es el caso de uso y podemos dar paso al siguiente ponente. Si tenéis cualquier pregunta, pues... Gracias. Ahora entra María Guedes. Aprovecho para recordar a todos, por favor, desactivar cámaras. Los que no seáis el ponente, desactivar cámaras, por favor. Buenos días, soy María y soy matemática. Actualmente trabajo como desarrolladora y científica de datos en Metafase 07. Metafase 07 es una empresa DeepTeeth, consultoría en ingeniería software, basada en avances y descubrimientos científicos y caracterizada por su poder disruptivo. Tenemos experiencia en sectores como Insurtech, LegalTech, Smart City, empleando tecnologías como el Big Data, la computación en la nube,
los Smart Contracts o el Machine Learning, entre otros. Y voy a explicar un caso de uso, voy a compartir pantalla. Actualmente, en Metafase 07 estamos trabajando en una implementación del algoritmo de seguimiento MOT de clasificación profunda para el seguimiento de múltiples objetos, el cual utiliza un modelo CNN para la extracción de características. Los pasos principales de este algoritmo los podemos ver en esta imagen. Supongamos que tenemos dos fotogramas en un instante de tiempo t y un instante de tiempo t-1. Podemos ejecutar detectores de objetos sobre los fotogramas para obtener las cajas delimitadoras de los objetos. Y con un modelo CNN se realiza una extracción de características sobre los objetos detectados. Entonces, podemos calcular la similitud entre esas características para calcular el grado de coincidencia entre los objetos de ambos fotogramas. Y finalmente podemos realizar una asociación entre los objetos de ambos fotogramas y asignarles identificadores. De esta manera podemos realizar el seguimiento de los objetos. Una característica importante de este algoritmo es el uso de filtros Karma y el uso del algoritmo húngaro, que mejora la velocidad del seguimiento. El algoritmo de filtros Karma, vamos a ver algún ejemplo aquí con la imagen, es un algoritmo predictivo que define el estado del movimiento del objeto y se divide en dos procesos, en la predicción de la trayectoria y en la actualización de la trayectoria. En la predicción de la trayectoria, dado dos fotogramas en el tiempo t y en el tiempo t-1, es decir, tenemos un fotograma actual y un fotograma anterior, se predice la posición y la velocidad del objetivo en el fotograma actual usando este fotograma actual y la velocidad del fotograma anterior. Y en la actualización de las trayectorias tenemos en cuenta la trayectoria prevista y la trayectoria observada, ambos estados del movimiento con distribución normal, y entonces se ponderan linealmente para obtener el estado del movimiento actual. Lo vamos a ver mejor con unas imágenes aquí en el ejemplo. Supongamos que queremos rastrear o bueno, queremos seguir el movimiento de una pelota. Y en principio, en esta imagen, tenemos una línea de visión clara hacia la pelota, con poco ruido, por lo que podemos rastrearla perfectamente en cada fotograma. Pero ahora supongamos que lo vemos en la siguiente imagen, que durante la detección simulamos que hay niebla con una máquina de humo. Entonces todavía podemos ver la pelota, aunque hay ruido y disminuye la confianza de dónde está esa pelota. Vayamos ahora a otro caso. En este caso supongamos que la pelota viaja parcialmente oculta detrás de una caja. Ya no tenemos una línea de visión clara. Suponiendo un modelo de velocidad constante y distribución gaussiana, podemos usar el filtro Kalman para realizar una estimación de la ubicación de la pelota según su modelo de movimiento. Y después tenemos el caso en el que la pelota esté totalmente oculta y en este caso, bueno, en estos dos casos, donde está o parcialmente o totalmente oculta, se hace una ponderación lineal. Se realiza de forma que le daremos más peso a nuestra visión cuando tengamos una línea de visión clara, o le daremos más peso al modelo de movimiento, a la predicción, cuando el objeto esté parcialmente oculto. Después, el algoritmo húngaro es un algoritmo de optimización que resuelve el problema de asignación a tiempo real. Cuando hemos calculado la matriz de similitud entre ambos fotogramas, el algoritmo húngaro asigna la coincidencia de los objetos de ambos fotogramas. Entonces, en un resumen, lo que estamos haciendo es predecir las trayectorias con el filtro Kalman. Usamos después el algoritmo húngaro para hacer coincidir las trayectorias previstas con las detecciones en el fotograma actual y después hacemos la actualización de las trayectorias con el filtro Kalman. De esta manera estamos prediciendo todas las trayectorias de objetos, que puede ser cualquier cosa, ya sean personas, coches, cualquier objeto en movimiento. Y tenemos otro caso de uso. Por otro lado, en Metafase estamos trabajando en diferentes modelos de redes neuronales profundas con millones de parámetros para la predicción de divisas, que combina diferentes elementos, como pueden ser las redes convolucionales, las ResNet, los Batch Normalization, la GRU y la LSTM y las Prelude. Aquí entran en juego pues, las redes convolucionales, como ya hemos dicho, que extraen características. Las ResNet lo que hace es que se basa en aumentar el número de capas, introduciendo una conexión residual
con una capa de identidad, que esta pasa a la siguiente capa directamente, lo que hace es que vaya mejorando el aprendizaje. La normalización, por lo que también nos ayuda a mejorar la convergencia, ya que las activaciones de la red pueden coger valores muy amplios, pues aquí lo estamos acotando de cierta manera para que la red pueda converger mejor. Y las GPU-LSTM pues, son redes recurrentes, que con esto al fin y al cabo pueden aprender en el tiempo. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias por su atención y pueden visitar nuestra página web o pueden contactar con nosotros con el teléfono que hay ahí. Gracias, María. Entra Manuel Romero. Muchísimas gracias. Soy Manuel Romero, Analytics Manager en Dinámica. Vamos con el segmento de predicción en energía y utilities. Dentro de todo lo que podemos hablar de energía, en este caso nos vamos a centrar en mercados de trading de commodities, es decir, de materias primas. Y vamos a presentar un enfoque que combina dos paradigmas del aprendizaje supervisado. Por un lado, sistemas expertos, que es un enfoque, digamos, tradicional o clásico. Y por otro lado, el Machine Learning, que es algo de actualidad y mucho más automatizado que el primer sistema. Lo vamos a aplicar a técnicas de forecasting, es decir, de predicción de series temporales. El contexto en el que nos vamos a mover es sector petrolero. Vamos a centrarnos en la commodity de nafta. Y estas commodities, además de tener una cotización en el mercado spot, es decir, como puede tener una acción de una empresa, también cotizan mediante productos derivados que en este caso van a ser contratos a futuro. Como último concepto que vamos a ver de trading, para ya meternos en la parte de inteligencia artificial, es que vamos a hacer una predicción a lo largo de toda la curva forward. Es decir, se cogen cotizaciones de pares de contratos a futuro que tienen distinto tiempo de madurez. Se suelen llamar el contrato del mes back y el contrato del mes front, perdón. Y a cada uno de estos contratos, estos pares, se le llama un time spread. Por lo tanto, tendremos M0, M1, M1, M2, así sucesivamente hasta M11, M12. El objetivo de toda esta predicción es poder construir una cartera de trading de tal forma que se encuentren los puntos o los contratos en los que mejor se puede invertir tanto a la venta como a la compra. A nivel de Machine Learning tiene la particularidad de que es un modelo multi-output. Todas estas variables pueden ir modificando su valor, su cotización, a lo largo del día y a lo largo de la semana. El reto principal es que la importancia de cada variable se modifica en función de si estamos en la primera parte de la curva, por ejemplo, en el mes 0,1, esta cotización va muy influenciada por la cotización de la materia prima en spot o al final de la parte de la curva, que están influenciadas pues, por factores más estructurales y logísticos. Además, como decíamos en la introducción, en el paso 1 y paso 2, la interpretabilidad de la predicción es muy importante y tiene un papel fundamental el analista o el trader que va a utilizar esta solución para comprar o vender grandes cantidades. Por lo tanto, el modelo ha de ser totalmente interpretable. De ahí que se decida introducir sistemas expertos. Es una solución de inteligencia artificial clásica que simula el comportamiento de un humano experto en el tema, obviamente, frente a un problema cuantificable. Nos lo podemos imaginar como un árbol de decisión que estructura un conjunto de reglas y permite sistematizar y racionalizar el proceso de toma de decisión, que muchas veces es algo que instintivamente pasamos un poco por alto. Así que de todos los datos iniciales se preparan, se tratan, se lleva a cabo ese análisis de estacionalidad, tendencia, etcétera, y se van sacando indicadores que es el juicio de cada uno de los expertos. Podríamos tener en este caso de nafta expertos en oferta, expertos en demanda tanto de gasolina como de etileno, que serían los dos subproductos principales, o expertos en análisis técnico que nos darían una visión de sentimiento del mercado. Todos los indicadores van a dar una predicción y ahora tenemos que integrar todas estas predicciones utilizando el siguiente paso, que son los modelos Machine Learning. Todos los indicadores son variables de entrada para modelos de Machine Learning que en este caso tienen varias particularidades. Para superar estas particularidades se decide llevar a cabo un algoritmo predictivo ad hoc.
Se parte de la librería de Scikit-learn, que es la librería de Machine Learning más famosa dentro de Python, al igual que puede ser TensorFlow o PyTorch para Deep Learning. Con este base prefabricada se lleva a cabo el algoritmo ad hoc, que además de permitir predecir múltiples variables, se habilita para seleccionar las variables de entrada de manera manual y automática para cada uno de estos objetivos. Cada modelo se entrena de manera individual y se configuran de manera global. Y el modelo base, como decíamos, tiene que ser altamente interpretable. Por ejemplo, estamos viendo fórmulas lineales que permiten tracear la predicción. Como resultado, se obtiene una precisión del 70%, que es muy respetable en algo que tiene tantísimo ruido como el trading de commodities. Y lo más importante es que como el modelo es muy interpretable, se pueden identificar aquellos puntos de decisión que alinean todas las variables y dan lugar a decisiones mucho más seguras y con menos incertidumbre. Mezclar estos dos componentes, sistemas expertos y modelos de Machine Learning, es una visión muy interesante, da mucha confianza a los usuarios y, como vemos, da un resultado muy preciso. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. A continuación, María Teresa Linaza, de Vicotec. Estás con el mute, no sé si estarás hablando. No escuchamos, ¿eh? María, te no escuchamos. Ahora. Ahora sí. ¿La verdad? Vale, es que no sé qué le ha pasado a esto. Vale. Y veis la pantalla, ¿no? Espera. Sí. Un minuto, ¿eh? No, ahora no vemos la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días. Soy María Teresa Linaza, la directora de Promoción y Desarrollo Institucional de Vicotec. Y voy a explicar un caso relacionado con la agricultura. Bueno, para los que somos un poco de ciudad, urbanitas, igual hay cosas aquí que nos van a sorprender, sobre todo el vocabulario. Entonces, bueno, simplemente me gustaría explicar qué es la fenología, que simplemente es pues, qué cambios externos sufre una planta dentro de su proceso de desarrollo, ¿no? Y esta fenología es un parámetro muy importante a la hora de predecir el rendimiento agrícola. El kit del asunto está en encontrar cuál es la relación entre estas fases fenotípicas, en este caso de los olivos, y la temperatura, ya que esta es una variable pues, crítica que afecta directamente a la productividad y a la calidad de las aceitunas. Entonces, hay que ver porque cada fase fenotípica ocurre cuando se produce un incremento diario u horario sobre una temperatura base, vamos a decir que es la base para que, pues por ejemplo, el olivo florezca. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues que la predicción de estas etapas fenológicas es un reto, ya que los agricultores y la gente de campo pues utilizan modelos que no son del todo precisos pues, para evaluar realmente cuál es el efecto de las condiciones meteorológicas existentes. Y en este entorno aparece el proyecto Dimiter, que es un proyecto europeo en el que participan más de 60 partners con unos 6.000 agricultores y ganaderos. Y lo que busca es desarrollar modelos predictivos para conocer cuál es ese estado fenotípico en función del día del año y sobre la base de ese incremento, sobre esa temperatura base, aplicando técnicas de Machine Learning. Algo que parece complicado, bueno, tampoco lo es tanto. Lo primero, como se ha comentado, hacen falta datos. Bueno, lo que se ha hecho es se han elegido 8 plantaciones en la Toscana y se han monitorizado los datos de forma manual durante 3 años, del año 2018 al 2020. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente los agricultores y los expertos llegan a la plantación y se va monitorizando de forma absolutamente manual, pues cada 2 semanas entre enero y marzo y cada semana en abril, pues cómo evolucionan los olivos.
También lo que se ha hecho es elegir una serie de parcelas que están cerca de lo que pueden ser las estaciones meteorológicas para poder correlar ese avance fenotípico respecto a variables como la temperatura. Una vez que tenemos ya todos esos datos, que en el fondo, bueno, pues al final son bastantes, gracias a Dios, lo que hemos hecho es testear diferentes modelos de Machine Learning, como, bueno, ya se han mencionado anteriormente. La regresión lineal, el CART, el Random Forest, para predecir esta fase fenotípica. Y lo que hemos evaluado son los diferentes modelos, tanto lineales como polinómicos, respecto a métricas RMSE, con más de 800 puntos en estas 22 localizaciones. Y la conclusión ha sido fácil. El modelo que mejor se ajusta es un modelo Random Forest con características lineales. Esto ha sido el resultado de este primer análisis. Lo que se está haciendo en la actualidad es intentar correlar esta variación en los cambios de temperatura no solo con estaciones in situ, que resultan muy caras o complicadas de disponer, sino a partir de datos satelitales, de modo que podamos ver la evolución de esa temperatura y a la larga del cambio climático sobre el rendimiento de los olivos. Tenéis más información y los papers asociados dentro de la página web del proyecto europeo, que simplemente podéis clicar en la parte de arriba del logo y está indexado. Y bueno, cualquier otra pregunta, pues para luego. Muchas gracias. Gracias, Mariote. A continuación, Ibai Laña, de Tecnalia. Hola. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ibai Laña, vengo de Tecnalia, como ha comentado, concretamente de la división de ICT y del área óptima, que es optimización, modelado y analítica. En este área, pues, hacemos optimización, modelado y analítica sobre diversas áreas, digamos, pero una de ellas es el transporte y movilidad. Tenemos un laboratorio de movilidad inteligente en el que una de las líneas de investigación y de aplicación es la inteligencia artificial para modelos predictivos de movilidad urbana. Hacemos este tipo de modelos con datos de flujo de vehículos, sobre todo, también de peatones, que normalmente están disponibles a través de mediciones realizadas por sensores desplegados en la ciudad, como estos que aparecen aquí. Esto sería Madrid. Una de las y utilizado para diferentes contextos. Los modelos de predicción a largo no funcionan, no es exactamente predicción, es más estimación, no funcionan igual que los de predicción a corto, no necesitan datos históricos para hacer la predicción en un momento dado, sino que se basan en encontrar patrones, es decir, con el histórico a través del esquema que se plantea en la figura de arriba, se encuentran patrones con técnicas de clustering. Esto nos devuelve pues los conjuntos de datos, que en este caso los agrupamos en días, en clústeres, en agrupaciones. En el ejemplo de la figura esta, pues se ve que se puede ver como los días de la semana, por ejemplo, están agrupados en el mismo clúster, pero sin embargo, cuando llega el mes de agosto, por ejemplo, pues hay un clúster diferente, ¿no? Para los días de la semana, sería el clúster rojo. Estas agrupaciones se pueden hacer manualmente, digamos, con enfoque intuitivo, pero usar técnicas de clustering permite encontrar agrupaciones, permite encontrar elementos en un sitio diferente, ¿no? Por ejemplo, se ve aquí en la figura del medio como el clúster naranja, el clúster 2, tiene
o sea, el clúster 3 en realidad, tiene elementos que corresponden a los fines de semana de agosto, pero también incluye la Semana Santa, con lo cual en esta localización particular el perfil de tráfico es similar en un fin de semana de agosto al de Semana Santa. Una vez tenemos estos perfiles clusterizados y encontrados, procedemos a clasificar días del futuro. Básicamente, como se ha clusterizado a través de características temporales y no del histórico de datos, podemos conocer esas características temporales de cualquier momento del futuro y hacer una instancia para hacer una clasificación. Con esta clasificación nos obtenemos a qué clase pertenecen, con lo cual a qué clúster, y se les asigna como predicción, que no es exactamente una predicción, el perfil completo del día, del tipo de día que corresponde. Por último, esto lo completamos con un sistema de detección de anomalías y adaptación en tiempo real, que básicamente va comparando en tiempo real cuando llegan los datos de verdad, si se alejan de ese perfil predicho o estimado. Con todo esto, al final lo que estamos haciendo es, por un lado, estamos haciendo estimación de tráfico sin límite de horizonte. Esto sobre todo lo hemos aplicado en el contexto de Donostia, de datos de peatones. Está la parte vieja de Donosti sensorizada con diferentes sensores de tráfico de peatones, de movilidad peatonal, y estamos haciendo predicción a largo plazo de cómo se va a comportar esa movilidad peatonal. Por otra parte, también usamos esto y lo hemos usado como herramienta para rellenar huecos, ya que la calidad del dato con datos reales pues suele ser a veces uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque los datos tienen bastantes huecos. Entonces hay muchas técnicas para rellenar huecos y hay algunas más eficaces que otras, pero con esta técnica te aseguras más o menos que el hueco rellenado sigue un perfil similar al del día que estaba teniendo lugar. Y también lo usamos para detección de anomalías. Esto es como hemos dicho, el dato en tiempo real puede ir comprobándose respecto al perfil estimado, pero lo que hacemos en lugar del dato en tiempo real es en lo que hemos visto es la empresa hasta que despliega sensores tenía un problema de que muchas veces los sensores daban datos que eran incorrectos o que no esperados. Entonces lo que hacían era inspeccionarlos visualmente, o sea, ir viendo los datos a ver si alguno se salía un poco de los parámetros que ellos esperaban. Bueno, pues con esto lo que hacemos es decir una línea base, ¿no? O sea, estimar un patrón para ese día, definir esa línea base de comportamiento y con el sistema detector de anomalías, que es parametrizable, pues levantar alertas cuando vemos que el comportamiento de un patrón determinado se ha salido de lo que era esperado. De manera que han conseguido automatizar esa corrección de los datos. Y por último, hemos aplicado estas técnicas también en cuestiones de soft sensing o sensado virtual a través de sensores virtuales, es decir, poner un sensor virtual en una localización durante una pequeña temporada, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con eso obtener la caracterización que nos permite el clustering y a partir de ahí, y también se puede relacionar con los sensores de alrededor esa caracterización, y a partir de ahí se puede quitar el sensor y ya obtener predicciones o estimaciones del comportamiento del flujo de datos en esa localización, aún no teniendo sensor. Esos eran un poco los casos de uso que quería presentar. Así que si cualquier pregunta, luego las contestaremos. Bueno, a mí me toca ya terminar el último caso de uso. Este versa sobre ataques maliciosos a sistemas industriales y que básicamente es otra de las aplicaciones que podemos tener dentro de la inteligencia artificial. Vigilantes, centinelas, observando nuestras redes de comunicación, observando que el tráfico es diferente a como tiene que ser y a partir de esos algoritmos que están vigilantes poder informar a los responsables del sistema
de determinadas acciones que tienen que hacer. Voy a compartir la pantalla con todos ustedes. Voy a ser breve para no demorarnos. Un segundito. Y bueno, mientras abro la pantalla, comentar que todo se ha desarrollado a través de un honeypot, en el cual básicamente se ha desarrollado un honeypot sobre el que realizar los ataques. Es un honeypot industrial. Un segundo. Javier, podemos compartir nosotros la presentación si lo prefieres. Ya está. Este es el honeypot que se ha desarrollado. Es un sistema industrial que tiene diferentes redes, diferentes elementos de control. Lo estamos viendo, Javier. No. ¿Quieres que compartamos nosotros? Sí, por favor, porque yo sí que la estoy viendo. Dejo de compartir. Enseguida. Adelante, Javier. Vale, perfecto. Si pasas al siguiente. Este es el honeypot que se ha desarrollado. Tiene redes LoRa, Narrowband, SIFOS, comunicación inalámbrica, IoT. Y uno de los problemas que ocurre es que muchas veces los certificados de seguridad en las redes IoT pues es complicado disponer de ellas. Entonces se ha desarrollado un simulador industrial de ataques, de IDS, y todo el tráfico se ha introducido en un snifador de tráfico a través y protocolos, y se ha utilizado la herramienta Wireshark. Si pasas a la siguiente, por favor. Al final lo que hemos generado son diferentes paquetes, donde tenemos 3 paquetes de datos no maliciosos y 3 paquetes de datos maliciosos. Se han utilizado 3 algoritmos: redes neuronales autorregresivas, XGBoost, que son árboles simples que se corrigen errores sobre los siguientes, y redes LSTM, que es una de las redes neuronales que más está ahora en estos momentos funcionando, porque trabaja muy bien sobre sistemas de series dinámicas temporales en combinaciones con autoencoder o con convolutivas, con CNNs. Entonces, la forma del entrenamiento se ha realizado primero un entrenamiento sobre el paquete de datos que tenía más información. A partir de ahí se ha validado sobre el segundo paquete de no maliciosos, y finalmente se ha hecho una tercera validación sobre otro paquete de datos que tampoco se había utilizado en el entrenamiento. Como teníamos 2 paquetes para hacer la validación, hemos desarrollado 2 modelos, y al final los hiperparámetros de ambos modelos lo que los hemos hecho es una compensación a través de una fórmula pesada de alguno de ellos. Si pasas a la siguiente, por favor. Como podemos ver, al final lo que nosotros hemos conseguido, pues que en los paquetes donde están más ajustados los modelos, vemos que en la figura de la izquierda vemos que no hay apenas ningún problema, pero cuando validamos con el tercero de los paquetes de no maliciosos ese modelo, vemos que se generan algún falso positivo. Y esto es así porque existen 2 tipos de sistemas, que son los sistemas basados en el conocimiento, que solo pueden detectar aquellos ataques para los que han sido entrenados, mientras que los sistemas basados en conducta pueden detectar diferentes ataques porque van entrenándose con el tiempo, pero nos dan falsos positivos. Estos son datos de no maliciosos. Vemos que nos dan falsos positivos en alguno de ellos. Si pasas a la siguiente, por favor.
En cambio, con los resultados de la experimentación, con los datos de ataques fraudulentos que están marcados en rojo, vemos cómo detectamos gran parte de ellos, pero se nos produce algún falso negativo en la de la figura de la izquierda y 2 falsos negativos en la figura de la derecha. Básicamente es las figuras ahora de ciberseguridad por el tema de desarrollo de honeypot para estructuras críticas, otras infraestructuras industriales, es desde mi punto de vista algo que en los próximos años va a generar gran inquietud y donde los algoritmos de inteligencia artificial van a poder ser utilizados y va a ser su uso muy interesante para los sistemas. Y con esto concluimos ya las presentaciones de los casos y damos paso a Vicente Viniegra para que haga de moderador ya con las cuestiones y preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Bueno, nos queda nada más un par de minutos, 3 minutos ya para finalizar en tiempo. Creo que la sesión ha sido realmente abundante en los casos. Salta a la vista que la inteligencia artificial está pues ya en todos los campos prácticamente. Tenemos casos de movilidad, tenemos casos en la industria, en ciberseguridad, en la bolsa, en prácticamente todos los ámbitos que día a día tenemos. Yo creo que para poder desahogar varias de las preguntas que ya nos están formulando, muchísimas gracias. Vamos a hacerles llegar esta presentación a través de la METIC, todas las presentaciones que hemos hecho para que ustedes las tengan a la mano. Y si me lo permiten, también a través de ellos podemos abrir un canal de comunicación para que todas las preguntas que vayan surgiendo también después de estar revisando toda esta información, pues las podamos resolver. Tengo por aquí algunas preguntas, si me permiten aprovechar este par de minutos. Christoph nos hizo llegar aquí algunas, son 4, si me permites voy a seleccionar un par. Las demás las podemos responder con todo gusto también por escrito. ¿Cómo se saca? Esta pregunta es para Manuel. ¿Cómo se sacan los pesos para ponderar modelos? Gracias. La pregunta es muy interesante. Lo que tenemos, el resultado de cada indicador o de cada sistema experto es una o varias variables y todas estas variables posteriormente se ponderan con el modelo de Machine Learning. En este caso empleamos modelos complejos como se han enunciado en algún caso de uso como Random Forest y también modelos lineales para conservar la interpretabilidad del modelo y que se mantenga la ponderación en modo de pesos y no en modo de regla, que es como actuaría, por ejemplo, Random Forest. Era conveniente utilizar modelos lineales. Son más básicos, entonces podría sufrir, digamos, la precisión del modelo. Pero como los árboles de decisión permiten, o los sistemas expertos permiten construir variables avanzadas de interacción compleja, da al modelo la suficiente capacidad pues, para llegar a una buena precisión y un buen trade-off y potenciar el trade-off, accuracy e interpretabilidad. Perfecto, muchas gracias. Nos están llegando varias preguntas más, otra también para ti, que me llegó por otro lado también. La cuarta, ¿tenéis en cuenta los eventos anómalos, por ejemplo, el COVID-19, que pueden afectar significativamente el rendimiento de la bolsa? Exacto, es un punto crítico. En el proyecto en el que trabajamos, precisamente un evento crítico también fue el atentado a la refinería de Arabia Saudita, que hizo que se disparasen efectos contra el COVID, básicamente. Hay 2 influencias, una la del outlier o del valor extremo y otra si la distribución a partir de ese outlier produciría un cambio de ruptura o un cambio de tendencia. La aproximación más sencilla y más inmediata es incluir variables que permitan al modelo comprender ese evento de manera aislada, pero obviamente no podemos predecir esas variables. Una aproximación más avanzada y más dinámica, de todas las variables input que tenemos, algunas serán más rápidas que otras, aquellas que son más rápidas, hacer un análisis de sus valores extremos y cuando ese valor extremo se detecta, como estamos trabajando con sistemas expertos, no solo podemos dar esa nota de bullish neutral que estamos viendo en la presentación, sino dar una certidumbre o un score de probabilidad. Y ese score utilizarlo como peso de la muestra para entrenar el modelo. De tal forma que cuando entremos en estas fases más inestables, podamos esas observaciones tengan un peso un poquito menor y amortiguar y a la vez responder rápido a estos cambios de mercado.
Perfecto, muchas gracias. Oigan, el tiempo se nos acabó. Yo creo que también por respeto a todos los que estamos aquí y hacer actividades, vamos a recibir sus preguntas también por escrito para todos los ponentes. La AMETIC será nuestro punto de contacto, si nos lo permiten, y con todo gusto vamos a poderlas responder. Déjenme devolverle entonces la palabra a Javier para que nos diga cuáles son los siguientes pasos. Bueno, Paula nos está también compartiendo su correo, que es psanchez@ametic.es. Ella nos va a poder ayudar mucho con este punto de contacto. Y para despedirnos, Javier, te devuelvo la palabra para que nos des los siguientes pasos de los eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mis compañeros de la línea de predicción, a METIC, y a las personas que nos han estado escuchando. Yo les invito a que participen con nosotros en nuestro grupo de predicción. Estamos haciendo cosas muy interesantes, compartiendo muchas ideas, conocimiento, y creo que es algo muy interesante para todos. La idea que nosotros tenemos es fomentar estas transmisiones de conocimiento a todos ustedes, y yo creo que en breve tendrán más noticias nuestras para volvernos a ver todos juntos. Muchas gracias a mis compañeros y a todo el público. Un saludo.